con la clase de creados a la imagen de Dios. Miren, a veces hay, este ha sido un tema muy controversial para la iglesia. No solamente para la iglesia, sino para toda la gente, porque es un tema controversial. Porque cuando hablamos de nueva creación, la gente suele malentenderlo. Ya suele no comprender a qué se refieren esta nueva creación. Y nos vamos a los extremos. Muy a la deidad y muy a la humillación. Entonces, lo que queremos enseñar el día de hoy es generar un equilibrio, ¿ya? Entre la fe o entre lo que realmente soy y lo que yo creo que soy. Y son cosas muy diferentes. Una cosa es lo que realmente soy y otra cosa es lo que yo creo que soy, ¿ya? Entonces, estudiar acerca de la nueva creación trae muchas cosas a nuestra vida. Particularmente trae algunas cosas maravillosas. Una de ellas es que que causa en ti una libertad de sentimiento de culpabilidad. Es lo primero que trae el conocer cuál es tu identidad o tu realidad en Cristo. Conocer quién tú eres, cuál es el propósito por el cual fuiste creado o saber quién eres en Cristo trae algunas cosas. Una de ellas es la libertad del sentimiento de culpabilidad, la libertad de condenación, la libertad de insuficiencia e inferioridad. ¿Ya? Esto causa incomodidad en muchas personas. ¿Ya? Hemos apagado la música. Bueno, han apagado la música. Sí. Mejor así, me distraía un poco. Ya. Entonces, el conocer quién tú eres en Cristo produce que tú ya no te sientas inferior. La mayoría de las personas han sido en algún momento de su vida, se han sentido rechazados, ya sea por sus padres, por su familia, por sus amigos, por una enamorada, por una novia, por un pololo, por cualquier persona. Han sentido rechazo. Y cuando ese espíritu de rechazo crece en tu corazón y de algún modo crea una raíz en tu corazón, una raíz de rechazo, una raíz de amargura, esto causa que tú te sientas inferior, que no tienes el suficiente valor para algo. Y solemos decir, y pensar y decir, pero ¿quién soy yo? Rey David lo decía, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Él le decía a Dios, pero ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí y vengas a mí? O sea, ¿quién soy yo? Y muchas veces nosotros solemos decir, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo Dios va a morir? ¿Cómo Dios va a enviar a su hijo a morir por mí? ¿Qué tengo yo que pueda darle? Y eso es lo que queremos hoy entregarte a ti por medio de la palabra de Dios. Es lo que queremos que tú conozcas el día de hoy por medio de la palabra de Dios. Amén. Y es importante e interesante que usted lo comprenda, porque es necesario. Ya es necesario que usted conozca cuál es su identidad en Cristo. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:17, ¿va? Vamos a tomar va a tomar su Biblia, su cuaderno, su lápiz y va a tomar apunte, ¿ya? 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchas personas confunden esto y dicen, entonces cuando tú llegas a Cristo es borrón y cuenta nueva. Resulta que cuando tú llegas a Cristo es borrón. No hay cuenta nueva. ¿Quién se encargó de la cuenta de pagar lo que tú debías en Dios? Fue Cristo. Todo lo que Dios tenía en contra tuya fue pagado por Jesucristo en la cruz. Y este es Jesús hablando. Jesús, todos conocemos de Pablo. Sabemos que Pablo no conoció a Jesús en la carne. A Pablo se le fue revelado el Evangelio, ¿ya? Por medio del Espíritu Santo. No de otra manera.
Por lo tanto, cuando Pablo escribe esto a la iglesia, Dios le entrega a Pablo que una de las cosas que él tenía que hacer era el ministerio de la reconciliación. Bueno, él tenía que escribir sobre la reconciliación. Y Jesús vino a hacer la reconciliación. Jesús, cuando vino a la tierra, lo que hizo fue reconciliar al mundo con Dios. Pablo escribe sobre el ministerio de la reconciliación, que Jesús vino a hacer el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando Jesús murió, lo que hizo fue romper la separación, quebrar completamente la separación que había entre Dios y el hombre. Por lo tanto, dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, la pregunta es, ¿usted está en Cristo? Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y lo has confesado como tu Señor y tu Salvador, tú estás en Cristo. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tú has vuelto a nacer cuando has llegado a Cristo. Y lo que yo te pregunto el día de hoy, si tú ves un bebé, cuando un bebé nace, ¿trae un historial? ¿Tiene el bebé, no sé, un historial de delitos, de pecados, de cosas que alguien tenga en contra de él? No, porque él no tiene historia. Él acaba de nacer, él acaba de comenzar a vivir. Él acaba de comenzar a escribir de algún modo su propia historia. Entonces, ese bebé no tiene historia. ¿Cómo podría el bebé hacer borrón si ni siquiera tiene una lista? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tú volviste a nacer cuando entraste, cuando llegaste a Cristo y cuando dijiste, sí, yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador y lo declaro como mi Señor y mi Salvador. En ese momento, tú naciste de nuevo. Por lo tanto, tú no eres la misma persona que estaba ayer. Tú no eres la misma persona hoy. Si hoy recibiste a Cristo, tú no eres la misma persona hoy que la que fuiste ayer. Porque hay algo en ti que cambió. Y eso lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo qué fue lo que cambió en ti. ¿Ya? Conocer quiénes somos en Cristo nos trae revelación de quiénes somos en Él. Porque cuando el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, la palabra dice también que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, usted está en Cristo, dentro de Cristo. ¿Ya? Entonces, su identidad no existe fuera de Él. Su identidad es en Él, no fuera de Él. Entonces, debemos aprender a hacer una diferencia de que su identidad no es usted. Normalmente los cristianos o conocedores o la gente que ha escuchado a un cristiano hablar dice, no, yo en mi vida secular soy profesor y en mi vida espiritual soy pastor. Pero usted no tiene una vida espiritual y tampoco tiene una vida secular. Usted tiene una vida. El asunto es que cuando tú llegaste a Jesús, esa vida cambió. Esa vida es diferente ahora. Entonces, tú ahora no estás así solo por el viento. Ahora tú estás en Cristo y tu identidad y tu vida están en Cristo. No tienes una vida secular y una vida espiritual, porque si tuvieras una vida secular y una espiritual, una cosa la haría el espíritu y la otra cosa la haría tu carne y tu alma. Pero tú cuando vas a trabajar no dejas tu espíritu en la casa. Vas a trabajar con tu espíritu o lo dejas en la casa. Es como si usted tuviera un huevo. Usted dice, no sé, me voy a comer un huevo pero voy a dejar la yema en la casa. ¿Podría sacarle la yema al huevo sin romperlo? Ni siquiera cuando le meten el alfiler. Porque ya está rompiendo la cáscara del huevo. Es imposible. No se puede separar. Tampoco usted puede separar su espíritu de su alma y de su carne. Somos seres trinitarios.
Y lo vamos a ver ahora. Entonces, a medida que usted vaya conociendo cuál es su identidad, cómo ha sido usted creado, cómo su espíritu ha sido recreado, cómo usted ha sido una nueva creación en Dios, usted va a poder saber y decir con convicción, yo soy lo que Dios dice que soy. Usted va a poder decir con convicción, yo tengo lo que dice que tengo. Y va a poder decir con convicción, yo puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer. Porque va a tener su identidad clara y establecida en Cristo. No en otra parte, no en su pensamiento, sino en Cristo. No en su profesión, sino en Cristo. En Cristo es donde se encuentra su identidad, su fundamento, su propósito, su voluntad, porque usted existe en Cristo. Si usted ha creído en Jesús como su Señor y su salvación, su Señor y su Salvador, usted existe en Cristo. Usted habita en Cristo. ¿Dónde vive usted? En Cristo. Eso es lo que tiene que usted decir. Yo estoy en Cristo. Y no hay nada que usted pueda hacer fuera de Él. Por lo tanto, usted no tiene una vida secular y una vida espiritual. Entonces, todo lo que usted haga, esto le va a sonar un poquitito incómodo. Hágase la idea de cada cosa que usted haga o a cada lugar donde usted vaya, está llevando a Dios con usted. A cualquier parte. Entonces, con esto no quiero que se sienta perseguido ni incómodo, pero quiero que lo sepa. Usted está en Cristo y a donde usted va, lleva a Cristo. La humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios. Para entender quiénes somos, debemos comprender para qué fuimos creados. Y es algo que la gente se pregunta. ¿Para qué fue la humanidad creada? ¿Cuál fue el propósito del hombre? ¿Por qué yo fui creado? ¿Por qué nací? Y desde ahí, desde donde ¿cómo se podría decir? Se desprenden muchas cosas. Una de ellas es decir que la gente es un accidente. Hay personas que son un accidente. Nadie es un accidente. Absolutamente nadie es un accidente. Si alguien fue producto de una violación, tampoco fue un accidente. ¿Era la manera correcta de venir? No, claro que no. ¿Era el propósito de Dios? Por supuesto que no. No, no, no y no. ¿Debías venir al mundo? Sí, porque hay un plan para ti, pero no fue la manera correcta de llegar. Pero debemos entender algo. En todas las cosas que suceden, no solamente puede interferir, como lo vimos la semana pasada, no solamente interfiere una razón divina, sino también la voluntad del hombre. Entonces, todas las cosas que suceden a nosotros y a otros, no solamente puede interferir Dios, sino también otras personas y la voluntad del hombre. Entonces, la humanidad fue creada para ser la imagen y la gloria de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 11, versículo 7. En el mismo libro de 2 Corintios, usted va a retroceder unas hojitas y se va a encontrar en 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 7. ¿Ya? Vamos a leer. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, el hombre, no está hablando del hombre sexo masculino, está hablando de la humanidad. La humanidad fue hecha gloria de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Para hacer la gloria de Dios. Fuimos creados para ser el foco del amor de Dios. Fuimos creados para ser en donde Dios puede demostrar su amor completo. Fuimos creados para tener una relación con Dios, para ser un amigo de Dios. Dios amaba, Dios creó a la familia y Dios quería tener una familia. Por lo tanto, creó al hombre. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver que la relación que Dios tenía con el hombre al principio era muy diferente de la que se vio después de que el hombre pecó. Era muy diferente la relación y eran muy diferentes las cosas. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer de nuevo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos en la palabra que usted y yo fuimos creados a imagen de Dios. Lo primero, seres trinitarios, al igual que Dios. Somos seres trinitarios. Y usted dice, ¿cómo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ser trinitario. ¿Y usted? Tiene espíritu, alma y cuerpo. Somos seres trinitarios igual que Dios. Amén. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios, se refería a semejanza en espíritu. No vaya a creer usted que Dios era gordito como yo, no sé. No sé, en realidad si Dios tendrá un cuerpo glorificado o no. No sé tampoco cómo serán los cuerpos glorificados. Pero lo que sí sé es que Dios tenía, el hombre tenía el mismo espíritu que Dios cuando Dios creó al hombre. Y lo vamos a ver también el día de hoy. Mire, tenemos un espíritu que es la parte que se conecta, es la parte, se podría decir, que es la parte que tiene una relación con Dios, que es el espíritu. Tenemos un alma donde está el intelecto, la voluntad y las emociones. En el alma se encuentran el intelecto, la voluntad y las emociones. ¿Ya? A eso le llamamos alma. ¿Ya? Entonces, también tenemos una carne, que es en la que vivimos. Es el cascarón, el frasquito, el autito, como usted le quiera decir. Es donde está el alma y el espíritu. Entonces, somos seres trinitarios al igual que Dios. ¿Ya? Por eso le decía yo, no deja usted el espíritu no deja usted el espíritu en la casa para ir a trabajar, sino que va con él, ¿ya? Fuimos creados también con la vida de Dios. Y aquí yo me quiero detener un momento. Porque es importante que usted entienda cómo fue creado el hombre. Para avanzar más, debemos entender esto. De que fuimos creados con la vida de Dios. ¿Ya? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Miren, hay dos palabras que se ocupan en el original, para la palabra vida. Dos palabras. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Hay dos palabras usadas en la Biblia, son palabras importantes, para la palabra vida. ¿Ya? Dos palabras en el griego original. Una es psuche, se escribe P-S-U-C-H-E, psuche, ¿ya? Y significa vida natural humana. Y hay una segunda palabra para vida que se escribe, se dice Zoe. Se escucha, no estoy hablando raro, así se dice. Zoe. Z-O-E.
Y sobre la E van dos puntitos. Como los puntitos que se le pone en la U para decir agüita. Así, Zoe. Y significa la vida y la naturaleza misma de Dios. Cuando vemos aquí que Dios sopló aliento de vida en el hombre, esto fue lo que traspasó al hombre, Zoe, que significa la vida y la naturaleza de Dios. Así fue creado el hombre, con la vida y la naturaleza de Dios. Dios no iba a crear un ser inferior a él. Dios no iba a crear un ser que no se pudiera relacionar con él. Es Dios. Es justo, es santo. Y Dios y la iniquidad no van de la mano. Él creó un hombre a imagen y semejanza de Dios, con la vida y la naturaleza de Dios. ¿Dioses pequeños? Sí. ¿Por qué no? No lo digo yo, lo dice la palabra. Y aquí es donde, no, por favor, no se empieza a tirar los pelos. Sí, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con la vida y la naturaleza de Dios. Por todo el cuerpo de Adán y Eva corría la vida de Dios, la salud de Dios, el aliento de Dios. Por todas las células de su cuerpo había una sanidad, una salud eterna, perfecta, perpetua. Vemos en la película que ellos no necesitaban ropa. ¿De qué cree usted que estaban cubiertos? De la gloria de Dios. Ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios, lo dice la palabra. Ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios. No necesitaban nada. Todo les había sido provisto. Ese era el propósito. Por esa razón fue creada la humanidad. Para hacer la gloria de Dios en la tierra. Entonces, esta vida Zoe, o esta vida de Dios, o esta naturaleza divina, fue impartida a cada creyente. Cuando usted vino a creer en Jesús como su Señor y su Salvador, y usted entró en Cristo, ese espíritu que estaba en el hombre, cuando el hombre pecó, ese espíritu murió, o quedó inactivo o inoperante. Cuando Jesús fue crucificado, el pecado fue crucificado. Hágase una imagen. Ese espíritu que usted tenía en usted fue crucificado con Jesús. Y cuando Jesús resucitó, ese espíritu fue resucitado juntamente con Cristo. Y ese espíritu resucitado juntamente con Cristo es esa vida Zoe. Esa vida y naturaleza de Dios fue impartida a cada creyente. Sí, usted tiene la vida de Dios. Es maravilloso, es magnífico escuchar que usted y yo tenemos la vida de Dios, que nuestro espíritu ha sido recreado. Entonces, este espíritu es el que puede tener ahora una relación directa con Dios, porque su espíritu es perfecto. A su espíritu no hay que hacerle nada. Por lo tanto, usted no crece espiritualmente, no madura espiritualmente, porque su espíritu es perfecto. ¿Qué le va a hacer usted? Es como si yo le preguntara qué podemos añadirle al sacrificio de Cristo.
de Jesús? Nada. No podemos añadirle algo a este espíritu, porque es perfecto. Por eso este espíritu es el que se relaciona con Dios directamente. Por eso ocupamos y oramos en lenguas, porque tenemos un lenguaje especial, una comunicación directa con el Padre a través de las lenguas. Amén. Entonces, otra cosa que recibió el hombre fue dominio sobre la tierra. Vamos al mismo libro de Génesis, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 26. El mismo libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fue una de las cosas que recibió. Dominio sobre toda la tierra. Y desde ahí se desprende otra cosa aún. ¿Será voluntad de Dios estas lluvias extrañas? ¿Los terremotos? ¿Los aludes? ¿Los aluviones? ¿La lluvia ácida? ¿La contaminación? No, la contaminación no. Pero otras cosas que suceden. Claro que no. ¿A quién se le fue entregado el dominio de la tierra? Dice aquí, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. El hombre fue hecho para señorear la tierra. El hombre estaba a cargo y está a cargo de la tierra. No Dios. Otra cosa que recibió Adán y Eva, o el hombre, o la humanidad, el hombre, fue poder para crear. Vamos a ir ahí en el mismo capítulo 1, vamos a leer el versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread otra vez en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Usted tiene el poder de crear, de dar vida. Amén. Entonces, otra cosa más que le entregó o que disfrutaba el hombre y la mujer, era la comunión con Dios. Génesis capítulo 2, versículo 19. Génesis 2, 19 dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Mire, de las personas que están aquí, yo creo, conectadas, yo creo que por no decir que el 100, yo diría que el 90% o el 85%, yo creo que el 90-85% de las personas que están conectadas hoy con nosotros tienen una mascota. ¿Cierto? Sí. O han tenido una mascota. Ya, el 100%, porque hasta yo he tenido mascotas. Y tengo una mascota. Bueno, es de mi mamá, pero la hemos adoptado. Entonces, tenemos una mascota. ¿Usted lleva a la casa del vecino a ponerle nombre a su mascota? ¿O se lo pone usted? Usted compró o le regalaron un perrito. Dijo usted, voy a ir y le voy a decir al vecino que le ponga nombre al perrito. Bueno, ahora se pide el nombre por las redes sociales.
Pero normalmente el que decide el nombre es el dueño, ¿cierto? No otra persona. A menos que usted confíe mucho en esa persona, lo considere como suyo, lo considere tan cercano que encuentre que tiene el mismo pensamiento, el mismo sentir y la misma intención, como que fuera usted. Dios fue el que creó todo. ¿Y a quién se lo entregó para ponerle nombre? A Adán. Entonces, Dios tenía una comunión tan estrecha y cercana con Adán que le confió todo lo que había creado, porque sabía que Adán tenía el mismo corazón, el mismo sentir y la misma intención. Dios sabía que no había nada en el corazón de Adán que no fuera diferente a su corazón. Así fue creada la humanidad. Y ese es el tipo de relación que usted y yo hoy podemos tener con Dios. Nuestro espíritu, al haber sido recreado, se puede relacionar con Dios sin ningún problema. Porque Dios a usted le ha confiado lo más maravilloso. Dios le ha confiado a usted lo más valioso que Él tiene, que fue la sangre de su Hijo, Jesucristo. Lo más valioso que Dios tenía. Y le ha sido confiado a usted. Otra cosa que se le entregó a Adán y Eva fue el libre albedrío. En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y usted me dice: ¿pero qué tendrá que ver esto con el libre albedrío? Dios le entregó a Adán la posibilidad de obedecer y desobedecer. Obedecer o desobedecer. Eso fue lo que le entregó Dios a Adán y Eva, el libre albedrío. Entonces, de aquí se desprende algo que también hemos enseñado y que quiero recalcar el día de hoy. Las personas, incluso en las iglesias, se suele creer que Dios tiene todo bajo control o que Dios lo controla todo y que a Dios no se le escapa nada. Pero si realmente Dios lo controlara todo, ¿usted cree que existirían las guerras? ¿Existiría la enfermedad? ¿Existiría el hambre? No, porque Dios no lo controla todo. Por algo existe el libre albedrío. Dios le entregó al hombre la capacidad de obedecer y desobedecer. Le entregó la capacidad de hacer bien o hacer mal. ¿Por qué? Porque Dios no interfiere en la voluntad del hombre. A menos que el hombre quiera que Dios interfiera. Yo quiero que Dios interfiera en mi voluntad. En mi vida quiero que interfiera. Pero aún así, Él no interfiere en tu voluntad. Él no te obliga a creer, Él no te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer. ¿O alguno de ustedes me dice que sí? Dios no te obliga a hacer algo. Él te pone la vida o la muerte. Tienes ante ti la vida y la muerte. Nada más. Pero tú decides qué vas a hacer. Tú decides qué es lo que vas a escoger. A eso se llama libre albedrío. Y todos los seres de la tierra la tienen. Por lo tanto, si Dios tomara y si Dios tuviera el control de todo, si Dios controlara todo, todos pensaríamos igual, todos actuaríamos igual, todos nos vestiríamos igual, porque todo está en control de Dios. Pero no es así. Lamento romperle su burbuja, pero no es así.
Existe el libre albedrío. Entonces Dios les dio esto a Adán y Eva y les dio que ellos podían tomar, comer o no comer del árbol. Y ellos decidieron comer del árbol, ambos. Y la palabra dice, el día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. ¿Murieron? No. No murió su carne, tampoco su alma, pero sí su espíritu. Ese aliento de vida que Dios le había dado a Adán, eso fue lo que murió. Dejó de operar en el hombre. Era un espíritu muerto. Lo primero que hizo fue, cuando pecaron, lo primero que sucedió fue que ellos perdieron la comunión con Dios. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová. Miren, vamos a leer desde el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Y cuando pecaron, cuando ese espíritu, ese aliento de vida murió en ellos, al instante la gloria desapareció. Y ellos vieron sus cuerpos. Se vieron desnudos, se miraron y corrieron a esconderse. Pero no se escondieron simplemente del uno del otro, se escondieron de Dios. En ese momento ellos se dieron cuenta de que habían provocado una separación entre Dios y ellos. Que ya no era lo mismo, que ya no iba a ser lo mismo. Pero se dan cuenta el tipo de comunión, que Dios se paseaba por el huerto como diciéndole, Adán, ¿dónde estás, hijito? Es como cuando estamos acá con Jimena y Jimena dice, Mateo, ¿dónde está Mateo? ¡Mateo! Y Mateo dice, aquí estoy, mami. Entonces, lo mismo Dios hace. Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, papito. Pero Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se escondió. Se escondió. Su espíritu había muerto. Había nacido en él vergüenza, condenación, culpabilidad. Había crecido en su corazón. Y se alejó de la presencia de Dios. Perdió la comunión que tenía con Dios. Otra cosa que perdió Adán y Eva al pecar, la vida de Dios. La palabra dice vamos a ver, Romanos 5:12. Para que vayamos terminando. Romanos 5:12. Vamos a ir al libro de Romanos rápidamente. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Miren, dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando fuimos reconciliados con Dios,
recibimos esa vida en nosotros, pero ellos la perdieron. Si el hombre no hubiese perdido esa gloria, si el hombre no hubiese perdido esa gloria, esa comunión con Dios, si no hubiese perdido la vida de Dios, si no hubiese muerto esa vida de Dios en el hombre, el sacrificio de Jesús no hubiese sido necesario. ¿Para qué hubiera venido Jesús a reconciliar al mundo? No habría venido. No hubiese sido necesario. Ellos perdieron la vida de Dios, perdieron la naturaleza divina que había en ellos, perdieron la salud perfecta que había en ellos, comenzaron a envejecer. ¿Se imaginan? No hubiésemos envejecido jamás. No existirían las arrugas. Quizás las manchas por el sol tampoco. No subiríamos de peso, seríamos delgados, quizás todos saludables, perfectos. Hermosos. Somos hermosos, somos hermosos. Pero comenzaron a envejecer. La vida y la salud de Dios ya no corría por sus venas. Porque habían perdido esto. Perdieron la autoridad sobre la tierra. El hombre ya no dominaba la tierra. Ahora era Satanás. Porque Adán y Eva le cedieron el control a Satanás por la desobediencia. Entonces, perdieron muchísimas cosas. Pero ¿sabe qué? Hubo un sustituto. En Isaías 9, 6, 7 aparece la profecía. La primera vez que aparece la promesa de un Salvador es en Génesis 18, 18. Luego en Isaías 9, 6, 7 nacerá un niño al que llamarán admirable. Luego en Isaías 53, 4 y 5 aparece la obra del sustituto. Suena feo, pero fue su sustituto y mi sustituto. Porque Jesús tomó su lugar y mi lugar en la cruz. Y a causa de él, nuestras llagas, por su llaga, fuimos todos curados. El precio de nuestra paz, de la suya y de la mía, fue sobre él. Entonces, él, el sustituto, admirable, príncipe de paz, Jesucristo, el Cordero inmolado, el Rey de reyes y Señor de señores, ha depositado en usted una vida sobrenatural. Ha depositado en usted, ha intercambiado la vida de Jesús por la suya. Y usted ahora tiene la vida de Dios en usted. Porque su espíritu ha sido recreado. Y ese aliento de vida, la vida de Dios, ahora corre por cada una de sus células y por todo su cuerpo, por su sangre y por sus células y por sus órganos y por cualquier parte de su cuerpo. La vida de Dios fluye en usted. Amén. Así que lo animo a que entienda esto. Quizás le pueda parecer extraño. Con esto no quiero animarlo a que usted se sienta más de lo que es, pero tampoco quiero que se sienta o que se llame menos de lo que es. Usted tiene un lugar en la mesa del Señor. Usted tiene un lugar preferencial.
Si usted ha ido alguna vez a un concierto, usted se dará cuenta que hay gente que paga mucho dinero por los VIP, por los que están más adelante. Pero aún así los que están más adelante no pueden tocar al artista. ¿Sabe usted dónde está? Usted es de esos que se meten al camarín con el artista, que se sientan a la mesa del artista, que comparten sus cosas, su tiempo y su espacio. Con un artista, con el creador, con el dueño del universo. Gracias, Señor, por tu palabra.